Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a Familias Diabéticas de Albacete en la semana del Día Mundial de la Diabetes. Muchísimas gracias por asistir. Esta tarde tenemos dos ponencias que son muy importantes. Voy a hablar de la ponencia de don Juan Solera, que va a ser el primero. No la ha pedido, por protocolo sería el doctor Pinés, pero no la ha pedido don Juan, y don Juan para nosotros es una escritura de alguna manera. Entonces, nada, pues les repito, muy buenas tardes y vamos a comenzar la conferencia de la Semana del Día Mundial de la Diabetes. Muchísimas gracias en nombre de Familias Diabéticas. El doctor don Juan Solera, ya lo conocen ustedes, es un doctor que está todo el año con familias diabéticas y la verdad es muy importante. Hoy va a dar una ponencia que es cuidar la glucosa. No es lo único. Está la hipertensión, el colesterol y el tabaco. Y ya de alguna forma quería invitarles directamente al acto de sensibilización que vamos a dar en la Plaza de la Constitución este año. Todos los años hemos estado en el Altozano, pero este año hemos cambiado de lugar por las obras que ya saben ustedes. Entonces, sin nada más y dándole las gracias de nuevo, le voy a pasar la palabra a don Juan Solera, que quiero que presente a la eminencia que tenemos esta tarde, al doctor, bueno, es un endocrino de lo mejor de Albacete. La verdad que es una eminencia. Entonces, doctor, presente usted al otro doctor, al endocrino. Pues buenas tardes. Yo estoy en familia, nunca mejor dicho. Por lo tanto, me voy a poner un poco nervioso. Me puedo poner nervioso delante de mi buen amigo Pedro José Pinés. Hace ya vamos unos cuantos años, aunque yo soy mayor que él, bastante mayor que él, pero ya unos años compartiendo yo ahí y él aquí, mucho tiempo, junto con otros compañeros que tenemos en mente él y yo, y que la verdad es que cuando me dijo de gracia que iba a venir Pedro Pinés, pues la verdad es que me sentí orgulloso, sinceramente me sentí orgulloso, porque además ha estado atendiendo a pacientes de mi pueblo, de mi pueblo natal, que es Caudete. Él ha estado mucho tiempo en Almansa. Él vino directamente a Almansa y se ha hecho un hueco en la endocrinología, no solamente provincial, sino regional, tengo que decirlo, y que, bueno, pues en estos momentos para mí es un orgullo presentarlo. Es un endocrinólogo nutricionista, es una persona encantadora. Nos une muchas cosas, pero entre otras cosas su mujer y yo trabajamos en el mismo sitio algún día a la semana, por lo tanto tenemos conocimiento ambos de nuestra marcha diaria. En estos momentos lleva ya unos cuantos meses, se vino de Almansa aquí, y esto va a ser como un festival, un concierto de rock and roll o un concierto de la Sinfónica de Berlín. Yo voy a ser el telonero, quiero ser el telonero, me apetece ser el telonero, porque después de mí quiero que hable Pedro, va a hablar de los 100 años que tenemos la insulina en marcha y lo que viene, supongo, y yo, bueno, pues voy a intentar hablar un poco, meteros miedo en el cuerpo, lo siento, pero tengo que meter miedo en el cuerpo, y lo que voy a hablar esta tarde, breve, voy a intentar ser breve, aunque me va a costar ser breve, como sabéis, porque hablo mucho. He escrito en la revista nuestra de Asfadi parte de lo que voy a hablar esta tarde, por lo tanto, algunas cosas puede ser que lo repita y puede ser que os suene, pero me apetecía no solamente hablar de lo que es la glucosa como tal, sino me apetecía hablar de los factores de riesgo que tanto nos preocupa a los médicos, porque al final de todo esto, el diabético es un reto, la diabetes es un reto, por lo menos para mí diariamente es un reto, pero encima de todo esto, si añadimos mucho azúcar, más azúcar, el reto se va multiplicando, como veremos después, por varias fracciones. Por lo tanto, me apetecía hablar de la diabetes, por supuesto, pero también de la hipertensión, del colesterol, del tabaco
Y he puesto esos puntos suspensivos porque hay algunos más factores de riesgo que se añaden a la diabetes y esto puede ser es el reto que diariamente nos enfrentamos los médicos de cabecera. Cuando los médicos de cabecera nos vemos cortos, que en muchas ocasiones nos vemos cortos, bueno, pues tenemos a los especialistas y en este caso nuestro buen amigo el doctor Minés, yo creo que va a dejar muy claro que la endocrinología y la evolución de la endocrinología y especialmente de la insulina a lo largo de la historia, pues ha hecho que muchos diabéticos puedan, mejor dicho, disfrutar de la vida porque todo se agota y el páncreas se agota o no tiene insulina y para eso tenemos descubrir la insulina en su momento, que luego me imagino que lo explicará él mucho mejor. Así que gracias a Asfati, gracias a Pedro por estar aquí y por supuesto a todos ustedes por, bueno, pues para intentar compartir un rato lo más ameno posible. Así que gracias. La ponencia de esta tarde es muy importante, son los 100 años innovando en diabetes. La verdad que es una ponencia que el doctor Piné nos va a presentar por primera vez a familias diabéticas de Albacete. Doctor, si no me importa, quiero que haga valeriano un manifiesto que siempre hacemos. No sé si han habido cambios en son los mismos que están puestos ahí los comentarios, ¿verdad? Sí. Claro, pues nada. Buenas tardes a todos. Unos versitos, como siempre, antes de que hablen los protagonistas. Conferencias impagables. Público amable, excelente, entrañable y ejemplar. En este hermoso lugar del mercado de carretas, os recuerdo brevemente, a través de mis cuartetas, que faltan únicamente 5 jornadas largamente acariciadas para celebrar el Día de la Diabetes Mundial. Será una fecha especial, repleta de simpatía y con ambiente cordial, eficacia y buena fe. Pero y no del corriente, antes de ese acontecer, que tendrá 1000 excelencias, contamos con la siguiente, o sea, con 2 conferencias sabias y sensacionales, impartidas por don Pedro José Pinesky Corrales, que amén de exquisito artista y de regalar valía, es médico especialista en endocrinología y nutrición, casi nada, 100 años bien innovando en diabetes. Hay que estar en silencio y escuchando a un caballero sin par. Seguirá don Juan Solera, joya de atención primaria, médico, coordinador y fabuloso orador, un orador de primera y persona extraordinaria que dirá con sensatez, aquí, en la oficina 10 de esta mansión ya famosa, que hay que cruzar la glucosa y también la hipertensión, y claro, el colesterol y el tabaco. Resumiendo, que con Pinés y Solera saldremos al terminar, naturalmente aprendiendo cosas más que interesantes. Por eso, en estos instantes, para los protagonistas que ponen altas las listas de la mejor medicina, pido, casi con fervor, una aclamación divina y un aplauso aclamador ante tanta maravilla, añadiendo acto seguido, mis servicios han concluido. Aupas Fadi y su plantilla. Y damos un aplauso también a los doctores de la tarde. Doctor, como quiera. Bueno, ¿Tiene la palabra? sí, pido yo. Pues quería decir algo. Sí, ahí. No retiro más para allá. No, yo sí leo. No os preocupéis, le doy el paso a Juan Sí, y sí, sí, claro. Ya he dicho antes que esto va a ser como un concierto de, no sé si decir de rock and roll o lo digo por la magia, por la edad, de gente joven, con lo cual pues esto puede ser. Entonces, bueno, pues yo creo que estamos en la semana de sensibilización de la diabetes. Creo que es muy importante. ¿Te molesta eso? No te preocupes. Es muy importante que, bueno, tengamos conciencia de los problemas que tenemos encima, problemas de salud, que me parece que es un reto, como digo, que tenemos que intentar superar. Superamos y, bueno, pues esas FADI, desde mi punto de vista a nivel social y a nivel provincial, donde tiene su peso, su actividad y su, bueno, pues
su reconocimiento, como veremos ahora después. No es que me haya puesto yo aquí primero, ni muchísimo menos. Por supuesto que no, digo que no tengo tanto ego, ni muchísimo menos, pero es que no podía quitar la foto de ahí, o podía tener un parche y poner... Pero es que me costaba mucho a nivel informático, por lo tanto, perdonadme si me he puesto el primero ahí, o por lo menos no era mi intención, ni muchísimo menos, ¿vale? Por lo tanto, me parece, insisto, en la relevancia que tiene Asfadi y esta semana de sensibilización, aunque no soy del día a día, sino soy de todos los días. Yo creo que todos los días debemos de estar muy atentos y intentar tener conciencia de lo que tenemos encima, y no solamente pues en la semana esta o el día 14 de noviembre, ¿vale? Lo cierto y verdad es que, bueno, pues este año me sorprendió de gracias cuando me dijo que venía mi buen amigo Pinés, con lo cual, bueno, pues yo sigo espantarrado ahí en el sillón. Como siempre, Pedro es un tío de la sonrisa, aunque no se le ve mucho ahora por el tema de la mascarilla, pero siempre habla muy bien, como luego veremos, y siempre, bueno, pues con la sonrisa en la boca, que me parece que es importante. Aunque es posible que a lo largo de la charla o a lo largo de mis palabras de hoy me ponga algo melodramático, porque es para ponerse melodramático dadas las circunstancias y las consecuencias que tiene todo aquello que vamos a hablar esta tarde, por lo menos en mi parte. Decía al principio que he escrito artículos, he escrito cosas, notas que me han pedido de gracias, pues por supuesto de coronavirus, faltaría más que habláramos del coronavirus, faltaría más que habláramos de la pandemia que tanto daño nos ha hecho, nos está haciendo, y ahora incluso con las secuelas o la persistencia de los COVID que tenemos ahora, y estamos viendo la consulta diaria. Pero como veis, hemos hablado de la dieta, con lo cual algo ya escribí en su momento, sobre que, como digo aquí y escribo claramente, siempre dieta, pero si es mediterránea, intento explicar un poco las cosas de la dieta mediterránea, que al final de todo el mundo decimos que sí y hacemos, pero luego nadie cumple. Y cómo no, pues también el tema del colesterol, que brevemente voy a dar algunas pinceladas. En estos artículos, al final, bueno, pues como veis, no sé si se ve bien, pero bueno, son muchos los factores de riesgo que pueden ir añadiéndose a la propia diabetes, y esto, pues como bien digo aquí, comporta unos sentimientos de miedo, de angustia y de sensación de peligro que no son conscientes los diabéticos, o no son conscientes los diabéticos, y es lo que voy a meter en el cuerpo, la conciencia de los peligros y de los miedos que, como digo, al final nos puede hacer infelices. Y esto es importante que lo tengamos muy presente. La diabetes no duele, el colesterol no duele, la hipertensión no duele, el tabaco puede doler, podría doler, pero es verdad que un hipertenso no tiene un dolor de rodilla, porque no tiene consecuencias en la rodilla, que las tiene, por supuesto, o no le duele la cabeza, que también las tiene las consecuencias, pero no le prestamos atención, igual que la diabetes. La diabetes, como no duele, pues bueno, pues o no tiene una manifestación clara que nos preocupe todos los días, pues yo creo que tiene unas menores, concienciación. Y esto, como digo, y he tenido que resaltar aquí, me parece que son factores del ego que tenemos que tener muy presentes. Cuando se juntan todos, perdóname que diga que es una bomba de relojería. Es una bomba de relojería que el doctor Pinés pues, puede certificar, seguro, y que además cuando estamos y vemos el paciente en urgencias, coinciden estos factores de riesgo, pues ya tenemos que andar con pies de plomo, porque ajustamos una cosa, desajustamos otra, y esto es una especie de puzzle, ¿vale? Pero que podemos perfectamente tomar conciencia y ponernos las pilas para poder intentar, como digo, resolver estos problemas. Esta foto reciente salió en el digital y bueno, pues me ha apetecido traerla porque hay que insistir en las autoridades para que tomen conciencia de la importancia que tiene la diabetes. ¿Por qué es importante? Pues muy sencillo, por la gran prevalencia que tiene. La gran prevalencia que tiene, la gran cantidad de gente, de personas que hay con diabetes, pues deben de tomar cartas en el asunto también las autoridades. A la hora, por ejemplo, en los colegios del tema de las máquinas estas que tanto están usando los endocrinos y presentando todo tipo de escritos para intentar, bueno, pues que pongan una buena manzana, un buen plátano
y no pongan tantas historias que no tanto están perjudicando a nuestros hijos y a nuestras hijas. Por lo tanto, para mí es importante la concienciación de las propias autoridades para que todo el mundo demos carta en el asunto. Esta diapositiva incluso la había tenido repetida, pero bueno, me parece importante la salud y en especial las patologías crónicas, como la hipertensión, la diabetes, el sobrepeso, el tabaquismo. No es una enfermedad propiamente, pero que sí, y por supuesto la diabetes. Y estamos hoy más que nunca, es un reto, para mí es un reto, como he dicho al principio en la presentación. Hoy en día se encuentra entre los desafíos sanitarios mundiales más importantes y urgentes, como digo, por el tema de la prevalencia que tenemos en este mundo. Encontrar nuevas soluciones, como me imagino que luego planteará el doctor Pinés, pues me parece importante, tanto lo que había hasta ahora como lo que nos depara el futuro, porque, insisto, nos va a producir, bueno, a mí me gusta hablar de la felicidad, yo creo que hay que ser felices al máximo tiempo posible, y yo creo que si no tomamos cartas en este sentido, pues lo tenemos complicado, ¿vale? Así que, bueno, pues lo he titulado así, no ha sido muy original, pero sí que es verdad que en esta semana hay muchísimas actividades por el tema de diabetes a nivel mundial, diría yo, pero por lo menos cercanos a nuestro entorno, en Castellón, Valencia, Alicante. Bueno, pues en algo de relación tengo con algún compañero o compañera, y hablando de este tema, pues me dijo, mira, yo voy a hablar de otra cosa. Digo, pues bueno, me has dado una idea, me parece excelente. Y por tanto, aquí lo he traído aquí porque me parece, hablamos mucho de azúcar, pero tenemos que hablar también de lo que va acompañando el azúcar, que me parece también muy importante. Esto ya es conocidísimo, cifras, números, hablamos de la glucosa en ayuno más de 120, esto es mayor o igual 126, la hemoglobina, que voy a hablar brevemente, que me parece muy importante, las sobrecargas de azúcar, de glucosa por encima de 200, la plasmática en pacientes clásicos, es decir, cifras que tenemos ahí, números que al final tenemos que también aprenderlos, porque a la hora de estar concienciados y como la maquinica que utilizamos del vecino del quinto y el portero de la finca, pues ¿por qué no tener algunas referencias y números que yo creo que nos pueden ilustrar o por lo menos decir, oye, que esto de 128 parece que no es normal, por lo tanto tenías que ir a tu médico, ¿vale? Por lo tanto, he intentado traerlo aquí porque al final de todo esto, el azúcar que hacemos, la glucemia basal que hacemos, es un sistema rápido, fácil, que es lo que hacéis, lo hacemos por la calle para entendernos, lo que hacemos en la consulta, tal, pero bueno, pues algunos sale una cifra, otros sale otra, pero ¿por qué? Porque la glucemia basal tiene mucha variabilidad a lo largo del día, como podéis imaginaros, por lo tanto, nos puede servir de orientación, pero no es diagnóstico ni muchísimo menos. Las 2 horas después del test, la sobrecarga oral de glucosa, también nos puede dar pero es muy incómodo, además la gente se queja del mal sabor, que tiene un sabor desagradable, por lo tanto, también se puede utilizar, de hecho se utiliza, pero lo que realmente se utiliza y lo que nos va a dar a nosotros algo más sesudo, como yo digo, es la hemoglobina glicosilada. Hay un trabajo, incluso en el propio hospital de aquí de Albacete, en hematología, que están viendo todos aquellos pacientes que no tienen constancia de la hemoglobina glicosilada, que se las hacen. Y entonces, a mí me llama de mi centro de salud de zona 7, oye, señor coordinador, pues tenemos aquí unas cifras, tal. Entonces me dan el dato de la hemoglobina glicosilada, ¿vale? Yo a esto lo llamo el detector de mentiras. Yo empecé con la diabetes hace muchos años también, yo digo, un máster, es mucha presunción, un tal Daniel Figuerola, que le sonará también a los dos Pinés, tiene una clínica específica en Barcelona, se dedica a la diabetes, y allí cuando estaba el Insalud, pues 2 compañeros nos decidimos a ir una semana a estudiar con Daniel Figuerola, por Miguel y Carrasco o algo así, que fue de los primeros que introdujeron la insulina, si no me equivoco. Si no me equivoco, creo recordar. Bueno, pues ahí metido a mí la diabetes en vena, este hombre, Daniel Figuerola, que después he coincidido con él en muchos sitios. Bueno, pues una clínica específica de diabetes. Ahí me tiré una semana, pues bueno, me acuerdo
que nos ponía una sala y nos ponía el diabético, que entonces era, bueno, Barcelona siempre ha sido muy cosmopolita, pues este señor se va a, por decir, a un sitio, a Bruselas, ¿no? Tenía que viajar, entonces tenemos que pautar la insulina, manejarlo, decirle, porque no había insulina en todos los sitios, a lo mejor en Bruselas sí, pero a lo mejor en Irlanda no, o en Islandia o en Nicaragua, ¿vale? Entonces, me acuerdo de aquello perfectamente, nos poníamos exámenes a base con el paciente delante y nada de simulacros, sino reales, o sea, que teníamos que actuar. Bueno, pues ahí, como digo, me metió la diabetes en el cuerpo este hombre, ya insisto, que hace ya muchos años, ya soy ya mayor, pues sobre el año 89 o 90 o así. Bueno, pues yo creo que la hemoglobina, todos la tenemos que tener hecha, todos los diabéticos, me da igual sea tipo A, B, C, 1, 2, monogénica, la que sea, todo el mundo. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Tiene baja variabilidad y refleja la concentración de glucosa en 3 meses, en los 3 últimos meses, ¿vale? Me da una aproximación de la media de glucosa que tiene todos los días el paciente, ¿vale? Porque en un momento determinado yo me la hago ahora y hace una hora que he comido o hora y media, no es real, es real, pero no es lo que interesa o lo que debemos de saber, ¿vale? Por lo tanto, esto es importante que lo tengamos presente e incluso podemos ser atrevidos como pacientes o informados como pacientes, ¿me ha hecho usted la hemoglobina? ¿Vale? Porque a mí me parece que es una obligación de todo médico y especialmente de cabecera, por supuesto, ellos que no, esto a ellos, les digo yo esto y es posible que a lo mejor digan, bueno, esto es para nuestro cada día, bueno, es para nuestro cada día, para ellos en el hospital, pero para nosotros no, ¿vale? Yo, desde luego, sí, en mi caso, porque lo tengo muy claro hace muchos años. Y este dato me va a mí a dar una información tremenda. Como veis, varía. Es verdad que no es útil en los niños o adolescentes, mujeres embarazadas, ¿vale? Pero sí que es verdad que me puede dar perfectamente las complicaciones, puede haber una predicción de complicaciones microvasculares o macrovasculares, ¿vale? Y esto es importante que lo tengamos presente. Por lo tanto, ese dato para mí no es cuánta glucosa tiene usted ahora, no es tengo 260, no. ¿Qué hemoglobina tienes? Porque a partir de una hemoglobina determinada, como supongo lo dirá el doctor Pinés, ya no funciona el páncreas, ya tengo un bloqueo o una destrucción total de las células beta y tengo que poner insulina porque no hay. Y esto es un dato para mí importantísimo, ¿vale? Por lo tanto, pues como dice aquel, ahí lo dejo. ¿Sí? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, sí. Has dicho antes que los valores eran de 6,5. ¿Ese es el real o son mínimos 7? Siempre mínimos, son mínimos, sí. Luego sale también el dato. Pero vamos, el mínimos, si por debajo de 7, 6,5 es lo que debemos de tener, siempre. 6,5. Sí. Bueno, pues me he atrevido a traer aquí una intención de una clasificación de la diabetes, como veis, la tipo 1, causada generalmente por destrucción autoinmune de células beta, tipo 2, causada por la pérdida progresiva de la secreción de insulina beta, con frecuencia se presenta una resistencia a insulina, que he hablado en alguna nota con el tema de la sobrepeso, la obesidad, va a crear una resistencia a insulina y por eso el que tiene sobrepeso o obesidad es candidato a ser diabético, porque va a tener una resistencia a la insulina por la propia obesidad, ¿vale? Entonces, como veis, básicamente lo que conocemos, pero también es verdad, la gestacional también estamos muy atentos, porque a todas las embarazadas, primero, el segundo o el tercer trimestre se le hace la sobrecarga y se detecta y se ve si existe o puede tener diabetes, porque esa persona después vamos a tener que hacer un seguimiento más cercano porque puede desarrollar la diabetes, y hay que estar muy atentos a este dato, ¿vale? Tipos específicos como la monogénica o la inducida por fármacos, como por ejemplo los corticoides, ¿vale? O incluso yo tengo un paciente ahora que han hecho un trasplante de hígado que me ha hecho una diabetes, ¿vale? Pero bueno, porque fundamentalmente los corticoides, claro, pues están produciendo un problema y una lesión en el páncreas y va a hacer inducir que tengamos el problema, como digo, de necesidad de tener que poner la insulina. ¿Por qué estas clasificaciones? Pues muy sencillo.
en función del tipo de diabetes que tengamos, tenemos unos tratamientos. Quiero recordar que habían 250 combinaciones posibles de fármacos para el tratamiento de la diabetes. Por lo tanto, tenemos un arsenal impresionante para poder tratar la diabetes. Y aún así tenemos muchísimos problemas con los pacientes porque nos cuesta. Pero no digo que nos cueste tanto a los médicos, yo creo que es un problema más del propio paciente y que vamos a tener, como digo, tenemos muchísimas opciones y muchísimos tratamientos y cada día salen más, ¿vale? Bueno, pues cuando sospechar, tipo 1, como veis, bueno, pues aquí lo pongo, el tema de antecedentes familiares, inicio rápido. Esto es importante, la tipo LADA, porque si se necesita de forma rápida insulina para controlar la hiperglucemia, pues es el autoinmune. Esto es importante porque yo he tenido algunos, pues hay que ver los anticuerpos que desarrolla el paciente en estos casos y que son deterioros o necesidad, mejor dicho, de insulina de manera inmediata, hace unas hiperglucemias tremendas y necesita insulina sí o sí, ¿vale? Y luego, pues bueno, tipo monogénica, como veis, bueno, he intentado, bueno, aquí traer una especie de resumen que no era mi intención. Luego sí que está claro que hay consensos de cifras, como veis aquí, ¿vale? Cifras esto de aquí, de la Asociación de Diabetes Norteamericana, la Organización Mundial de la Salud, Consejo Europeo. Como veis, estamos hablando de cifras en ayunas hasta 125, 126, ¿vale? Son cifras que nos puede alarmar en un momento determinado, tener siempre ahí presente, y como no, también en el tema de la tolerancia a la glucosa también es importante que tengamos presente. Y luego, como bien ha dicho el amigo, pues tenemos, según estudios, como veis, 6,5, hasta 6,5 podríamos considerar una hemoglobina de riesgo al límite, ¿vale? A partir de ahí ya tenemos que tomar cartas en el asunto, ¿de acuerdo? Estamos hablando de asociaciones de diabéticos, de Asociación Americana de Diabetes, la Organización Mundial de la Salud, etcétera. Trabajos y publicaciones que hay en el mundo, el Diabetes Control Complicated Trial o la NICE, que es la inglesa, que también tiene trabajos muy, muy interesantes. Pero hay factores de riesgo en la diabetes y prediabetes que yo no puedo modificar. ¿Vale? Son imposibles que yo modifique, que yo cambie. Evidentemente la edad. Con la edad, además, se agota el páncreas y con la edad, la propia edad y el deterioro en el tiempo hace que el páncreas tengamos menos secreción de insulina, ¿vale? Y tengamos que la propia edad hace que podamos padecer diabetes. Por lo tanto, también hay que estar atentos, ¿de acuerdo? La raza y la etnia, por supuesto, también yo siempre me han dicho, hay grupos en Alaska, de Hawái y tal, que son razas y etnias que desarrollan rápidamente la diabetes. Son personas que están como muy predispuestas, ¿vale? Y tienen, evidentemente, mucho que ver con el tema de la genética, ¿de acuerdo? O aquellos que presentan antecedentes de diabetes familiar de primer grado, pues también. O aquellos que tienen, por ejemplo, en este caso, el síndrome de ovario poliquístico, como veis aquí abajo, ¿vale? Pues se ha visto y se ha estudiado que presentan 3 veces mayor riesgo de diabetes gestacional en las mujeres con síndrome de ovario poliquístico. Por lo tanto, tenemos que tener muy presente nosotros como los médicos ciertas enfermedades porque van a predisponer o tenemos que estar muy atentos porque van a desarrollar diabetes, ¿de acuerdo? Trabajos hay del tema de la prevalencia de la diabetes, ni os cuento. Tenemos cantidad. A mí, yo voy a traer nada más que 2. Me parece de suma importancia el tema de diabetes, que se empezó en 2003, 2004, si no recuerdo mal, donde se hizo un estudio muy interesante, donde, bueno, pues ahí ya empezamos a tener datos fiables de una encuesta del Servicio Nacional, donde, como veis, ya hablaban se publicaron en 2010, ¿no? Me parece 2010, van sacando datos y que una prevalencia bastante alta. Estamos hablando de 4 millones, ¿no? 4 millones y pico de españoles adultos. Lo que hay que destacar no es la cantidad, sino que yo digo la calidad, porque el 50% están sin diagnosticar, no saben que son diabéticos, y ese es el reto y ese es el problema. Por eso, ASFADI pues se planteó el tema de hacer campañas
en centros comerciales, en la calle, en donde sea, porque hay que detectar ese 50%. Y eso es importante, porque ese paciente se detecta a tiempo, se pone el tratamiento a tiempo y la evolución es diferente. Cuanto antes, mejor, evidentemente, ¿vale? Y eso es lo importante. Bueno, pues como veis, aumento con la edad, por el tema que ha dicho de la edad de los pacientes, hay más en varones y hay un 30% que presentan alteraciones en la glucosa. Y esto es importante también presente, como digo, estudios ya de hace muchos años que nos van a decir, nosotros en primaria, desde 2004, concretamente ya utilizábamos la glucosa basal y la hemoglobina. Bueno, pues aquí he puesto un dato, pero bueno, que la hemoglobina glicosilada para poder demostrar en este caso que sean útiles los dos datos en el diagnóstico de la diabetes, e identificar a los que requieren tratamiento, ¿vale? Pero bueno, ya he hecho una introducción, ya he dado un poco el coñazo con los datos de diabetes y vamos a entrar en materia. Tema de diabetes y tabaco, pues a mí personalmente me preocupa y aunque me oigáis palabras fuertes y duras, lo tengo que decir, ¿vale? Yo he fumado, como casi todos los estudiantes hemos fumado, yo dejé de fumar hace 30 años, con lo cual es verdad que me eché unos kilos de más, pero evidentemente eso se puede resolver con cierta voluntad, pero el tabaco es un problema bastante grave y en cualquier circunstancia, pero en el diabético bastante más, como veremos ahora, ¿vale? Muy brevemente. ¿Por qué? Bueno, pues es un factor de oro que tenemos que modificar, tenemos que cambiar. Tenemos que meter en el cuerpo a todo el mundo, que hay que dejar de fumar, sin lugar a dudas. El simple hecho de que el médico de cabecera pregunte si fuma o no fuma, decir sí o no, y nada más decir que deje de fumar, el hecho de que el médico de cabecera, esta cosa que yo acabo de hacer, ha influido y está influyendo muchísimo a la hora de plantearse la persona que tengo delante, diabético o no, dejar de fumar, ¿vale? Pero en los diabéticos, como veremos, como digo, pues es un problema porque produce vasoconstricción, produce una serie de problemas, el tabaco, que en el diabético es de mayores consecuencias. Iba a decir una palabrota, pero no la digo, me la voy a reservar, porque es como el que se quiere suicidar. Entonces, pues a base de fumar, uno se puede suicidar si es diabético. Y eso es tremendamente, bueno, ahora veremos algún dato interesante, es tremendamente importante y muy relevante. Tabaco y un diabético no puede fumar. No puede, no es que no debe, es que no puede fumar, por las consecuencias, como digo, que tiene. Por tanto, me parece que, yo digo aquí, el consumo de tabaco se asocia a un mayor riesgo de diabetes mellitus tipo 2 de manera dosis dependiente. Es decir, cuanto más cigarrillos se fume, mayor riesgo hay, ¿vale?, de padecer diabetes tipo 2. Me atrevo aquí a poner 25 estudios que relacionan el tabaco y la diabetes y los prejuicios que ocasionan. Estudios y trabajos hay a cientos. Tabaco y diabetes hay a cientos. Incluso un artículo que he sacado de enero de hace unos meses, el tema del tabaco, de la Universidad Norteamericana, que nos pone en valor la necesidad de no fumar el diabético. Dejar de fumar puede reducir el riesgo de diabetes. El beneficio es evidente 5 años después de abandono, que es equiparándose a los que nunca han fumado. Fijaros las ventajas que tiene dejar de fumar. 5 años sin fumar equipara a 20 años a aquellos que dejaron de fumar. Por lo tanto, me parece que eso tiene su peso, nada más por el hecho de las consecuencias que puede tener el tabaco. Esto pongo aquí que es una mala combinación. Fumar resulta perjudicial para la salud, pero la Universidad de Colorado hizo una editorial del 5 de enero de 2021, donde mezclar tabaco y diabetes es una mala idea. Y el riesgo de mortalidad causado por el tabaquismo se duplica en el caso de padecer diabetes. Por lo tanto, nada más por ese hecho, me parece de suma importancia. Pero es que, claro, el tabaco, ¿cuánto cuesta quitarse de fumar? Esto es imposible, yo no puedo.
estoy enganchado, tal. Hay muchísimas historias que vienen a la consulta y que, bueno, pues nosotros planteamos si desea quitarse, si desea del abandono, pues tenemos material, podemos ofrecer ayuda. El abandono en los primeros meses tenemos estrategias motivacionales, los beneficios que explicamos, o al cabo del mes, aparte de ahorrarse un dinero y poderse irse de vacaciones a Tenerife, durante 15 días, si deja de fumar 6 meses, pues se podría ir a Tenerife con lo que se ahorra, ¿vale? Por tanto, me parece que esto tiene unas grandes ventajas y unos grandes beneficios para diabetes. Como veis, estas estrategias que nosotros planteamos en la consulta, porque cuando uno pues te dice, pues yo quiero dejar de fumar, don Juan, pues es lo que llamamos nosotros precontemplación. Esta etapa hay que meterle el cuerpo las ganas para dejar de fumar. Bueno, como veis, todo está muy estudiado, está muy estratificado. Me parece que es posible dejar de fumar. Con ayuda, siempre con ayuda. Aquellos, con perdón, que dicen que os tengo bien gordos y que yo dejo, son los menos. Necesitan ayuda. Yo siempre digo que cuando los niños empiezan a andar a los 8, 10 o un año, se levantan, empiezan a andar, y ¡pum!, se caen, pero al final se vuelven a levantar. Bueno, pues esto es igual. La recaída es muy frecuente, pero hay que tener fuerza y ayudar y provocar que se levante para seguir intentando mantenerse en abstinencia. Pero ¿cómo influye el tabaco, como bien pongo aquí, en personas con diabetes? Pues como bien digo aquí, es que afecta al riñón, produce microalbuminuria, y esto, bueno, pues a personas fumadores tienden a aparecer mallesiones oculares, ¿no? Como en la retinopatía, los diabéticos, como bien sabéis. Es que el tabaco suma al efecto de la diabetes para tener antes una retinopatía. Incluso, como no, tenemos más complicaciones macrovasculares y que se resiste. De manera que cuando se asocia el endotelio, que es por donde circula la sangre, el endotelio, que es la pared, con el tabaco se ve afectado, por lo tanto, se estrecha más, dificulta más el riego. Con lo cual, si ya la diabetes por sí ataca, por así decir, o hace que el endotelio se vea afectado, el tabaquismo y la nicotina va a hacer efecto sumatorio. Y esto es importante. Incluso escribí un artículo en la revista también sobre el tema de la neuropatía, de los pies, si os acordáis, que dije, bueno, ¿por qué no las manos? He pensado de los pies. También la neuropatía del diabético también afecta a las manos, pero es que, como digo, el tabaquismo provoca lesiones nerviosas y que puede producir daños en brazos y piernas, como efecto de dolor, debilidad, adormecimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso ya de por sí el diabético lo presenta porque tiene una neuropatía y si fuma se va a empeorar. Tiene más posibilidades de tener problemas con la dosis de insulina, ¿vale? Tenemos que ajustar más la dosis, nos cuesta más controlar al diabético. Insulino dependiente, nos cuesta controlarlo más por el dichoso tabaco. Yo hoy he visto un paciente con mascarilla, un EPOC de estos tremendos, severos, no lo siguiente, y seguía fumando. No hace mucho, una paciente mía, también con EPOC y diabética, se fue un cigarro con la mascarilla, le pegó una petarda, se llevó media cara. Me llamó el hijo, ¡ay, don Juan, don Juan, don Juan! Una cosa increíble. O sea, claro, esto es una droga, nos guste o no nos guste, y hay que estar mentalizados para intentar, bueno, pues como digo, intentar dejar de fumar. La nicotina, como bien digo aquí, ¿vale? Bueno, aparte, como digo, el tema de las personas fumadoras, pues el tema de la glucosa o el tema del crecimiento en la boca y los ojos en las encías empeoran en los diabéticos que fuman. Y como bien digo y escribo aquí, el aumento del nivel de glucosa en sangre y controlar los vasos de manera que la cantidad de oxígeno que llega a los tejidos disminuye y aumenta los niveles de, bueno, pues una sustancia que va a hacer que se crea una mayor resistencia al efecto de la insulina. Por lo tanto, como veis, el tabaco tiene sus consecuencias, pero es que además, también lo quería traer aquí, el tema del tabaco, porque resulta que el diabetes tipo 1, el 55% son fumadores. El 55%.
activo de fumador. El diabetes tipo 2, el 31%, y en las mujeres el 6%. Fuman menos las mujeres en este caso. El diagnóstico de la enfermedad no actúa como fuera. Es que tengo una enfermedad y diabetes y tabaco van mal, pues voy a intentar dejar de fumar. Es que no actúa como, bien digo aquí, fuerza disuasoria. Al ser diabético, digo, pues soy diabético, dejo de fumar. Pues no. Y como bien digo y escribo aquí, la nicotina, bueno, pues es adictiva y solo en 7 a 10 segundos llega al cerebro. Por lo tanto, esto pues tenemos que tenerlo muy presente. La prevalencia del tabaquismo y diabetes disminuye, pero cuando ya tenemos, como dicen, nos enseñan la oreja del lobo, ¿vale? Con la edad, con el tiempo de evolución de la enfermedad, pues ya vemos que no viene tan bien, ¿vale? Y esto es, el prototipo de diabético fumador es aquel que está mal controlado, presenta menor conocimiento de la diabetes. Cuanto más sepa uno de la diabetes, mejor. Cuando más sepa dominar uno su enfermedad, mucho mejor. No depende de nadie, depende de uno mismo. Y en caso de duda, pues tengo mi médico de cabecera, tengo mi endocrino, ¿vale? Eso es importante que ahora la palabra es empoderar, ¿no? Hay que empoderarse, hay que tener conocimiento de la enfermedad, ¿vale? Evidentemente hasta donde podamos llegar, ¿vale? Pero tener conocimiento de nuestra enfermedad, que es lo que no va bien, lo que no va mal, etcétera, etcétera, ¿vale? Por tanto, es importante, como digo, esto. Bueno, pues como esto es, bueno, he intentado ver, de demostrar que los americanos, revistas, pues y autores de todo el mundo, pues avalan un poco lo que acabo yo de nombrar, ¿vale? Y esta es la cuestión del tema del tabaco. Fundamental evitar y tratar el tabaquismo en la diabetes, ¿vale? Malo el tabaco en los no diabéticos, pero mucho peor en los diabéticos, ¿vale? Pero si hablamos luego de hipertensión, ya es para echarnos al suelo. Para echarnos al suelo. ¿Por qué digo esto? Es el factor de riesgo cardiovascular más prevalente en las personas con diabetes en España. El estudio que hemos visto antes de diabetes.es, de hace ya muchos años, ya habla de la prevalencia de la hipertensión en diabéticos. El 83% del diabético es hipertenso. Y aquellos individuos que no son conocidas la diabetes tienen casi el 80%, ¿vale? Por tanto, son estudios que no lo invento yo, que quiero traerlos aquí para demostrar que, bueno, que el trabajo de diabetes fue muy acertado, se dio en toda España, fue muy acertado y que la diabetes casi no se entiende sin hipertensión, o van unidos, muy unidos, ¿vale? Y esto es importante que lo tengamos presente. ¿Por qué? Porque afectan, como digo, entre 40 y el 60% de las personas con hipertensión tienen diabetes, ¿vale? Ahora al contrario, hipertensos, entre 40 y 60% son diabéticos, ¿vale? Y el tiempo que transcurre hasta que aparece la hipertensión difiere en el tipo 1 del tipo 2. Pero lo cierto y verdad es que la hipertensión se desarrolla varios años de evolución de la enfermedad y habitualmente indica el desarrollo de una nefropatía diabética, dándose al riñón, ¿vale? Entonces, tenemos que estar muy atentos en pacientes tipo 2, por ejemplo, la hipertensión puede estar presente en el momento del diagnóstico o incluso antes de desarrollarse y a menudo se asocia a la obesidad. Por lo tanto, hay que estar muy atentos a nuestras cifras y a nuestros controles que tengamos de la tensión. Las últimas consensos mundiales, que luego también lo saco también aquí, bueno, pues hay que traer cifras, a lo mejor a ustedes o a vosotros, a lo mejor os dice poco, pero para nosotros nos dice mucho. La tensión en un diabético debe de estar entre 13, 14 y entre 8 y 8,5, ¿vale? Serán las cifras ideales, lo que debe ser, aunque había un jefe de servicio en endocrinología, en endocrino, o una jefa que me decía, Juan, lo ideal no existe, me decía Nachón, Juan, no existe lo ideal, no existe. Bueno, pues eso digo yo, no existe lo ideal, pero sí que podemos aproximarnos a lo ideal. Y yo creo que eso sí que merece un esfuerzo, ¿vale? ¿Y si tienen menos de presión? Mejor, cuanto menos mejor. Sí, cuanto menos mejor. Menos riesgo hay, como veremos ahora. De infarto de anginas, que sí, también sale también.
Cuanto menos, mejor. Yo es que estoy ya de lo de siempre, 11,6, Perfecto. 10,5. Nada, se la cambio, se la compro. Se la cambio y se la compro, las dos cosas. Ya me puedes... Una subasta y me la quedo. Hacemos una subasta que más de... ¿Vale? Como veis, cifras y ADA, en fin, sociedades mundiales, como veis, la aproximación 13-14, 13-14, 13-14 y MIMA 8-9, ¿vale? Eso sería lo que todas las sociedades mundiales, y como dice aquí la Asociación de Diabetes del 2017, la ADA, bueno, pues el tema de AMPA o MAPA, que alguna vez habéis oído, que es que me ha puesto el cardiólogo un aparato, ¿vale?, para ver la tensión en casa 24 horas, bueno, eso es muy interesante. O las tomas que yo hago en mi consulta me sirven lo que me sirven. Porque si viene con prisas, es que tengo prisas, siéntate, sube la... Va a ser que no, ¿vale? La tensión hay que tomársela con tranquilidad. Cuando uno está en el hospital ingresado, pues se lo toma a las 8 de la mañana, a las 9, tranquilo, reposado, tumbado. Se lo toman 3 veces, sacan la media, y eso es lo que vale. Yo siempre lo explico, se lo explico a mis pacientes, o por lo menos cuando puedo y si no se lo hace mi enfermera, lo hago yo, ¿vale? Hay que hacerlo así, ¿vale? Y esto es necesario y debemos de conocer y evitar, por ejemplo, trabajos muy interesantes que hay por ahí, la bata blanca, además de ver mi amigo la bata o ver al doctor Pinés, ya nos ponemos nerviosos, ¿vale? Por lo tanto, no me sirve la atención que en ese momento, sí. ¿Es peligroso que la alta y la baja se junten? Sí, muy peligroso, pero es poco probable. Es poco probable. Poco probable, sí, es peligroso, pero no, que tampoco eso no va a existir. Puede existir en situaciones de extrema urgencia, o sea que no. Me han dicho el médico que es peligroso. Sí, sí, bueno, y lo mantengo. Lo mantengo, sí. Eso es peligroso. Puede ser peligroso, claro. Pues si yo funciono con 11,9, pues funciono con 11,9, está muy cerca. Y no pasa nada y funciona todos los días así. ¿Vale? Otra cosa es que tenga mareo, que tenga otro tipo de síntomas. Hombre, lo mejor es que tenga una cierta... 10, 11, no es bueno. Es que cada uno es diferente. Cada uno es diferente, no me vale... Las cifras, como veis, siempre se hablan de márgenes. ¿Vale? Dime. Una pregunta. Dígame. ¿Peor el tabaco o el alcohol para la diabetes? Más o menos. Lo mismo. Las dos El alcohol. cosas, ¿no? Ahora hay una tendencia mundial, tengo aquí un nutricionista, es antes hasta un chatete de vino, decían, ahora ni eso. Ahora ni eso. Ni eso. En las pirámides de alimentación ponía un chatete de vino al día, todo perjudica. Ahora ni eso, ni eso. Y las bebidas azucaradas, por ejemplo, la Fanta, Pepsi-Cola, Otra bomba de relojería. mejor evitarlas. Claro, como muchos light, O sea, Como mucho. agua es lo más Agua. eficaz. Es complicado, es complicado. Tú imagínate que yo diera una charla en Villarrobledo con los apodegas, de una charla sobre el alcohol. El otro día asistí a la conferencia, a la toma de posesión de una académica investigadora, Mairena, que demostró o puso en cuestión estudios que hay muy interesantes sobre la cerveza, sobre el tema de la cerveza y el tema y la salud, para entendernos, ¿vale? Y es un tema muy interesante, pero bueno, que esos son estudios que están haciendo, que tampoco podemos decir que el alcohol no es bueno. Ni es bueno algo para el cumpleaños o para ahora que viene Navidad, ¿vale? Pero poco más. Especial, pero, Poco más. Y en el diabético, peor todavía. pero la mejor bebida es el agua. El agua, hombre. Pues Vale. nada. Agua. ¿Qué vamos a medidas a tomar cuando tenemos la hipertensión o diabetes? Pues como veis, a medidas higiénico-dietéticas que deben ser utilizadas en los pacientes con diabetes e hipertensión que tengan estas cifras, pues desde luego incluye el que tenga sobrepeso, pues debe bajar peso, hay que hacer ejercicio todos los días si es posible, todos los días, aunque sea andar, ¿vale? Andar, comprar el periódico o el pan, en vez de, como tenemos tantas panaderías en cualquier esquina, pues coño, compra el pan en la esquina del vecino, vete al vecino, vete a echar la basura 3 manzanas más para allá, en vez de trabajar de tu casa, por ejemplo, ¿vale? Son pequeños consejos que puedo dar. La basura, 3 manzanas más para allá. El periódico, al Tozano, aunque vivamos en el Pilar, y así. El ascensor, la escalera, efectivamente.
Llevar cuidado con el tema de la sal, es importante. Mi padre en paz descanse llevaba siempre la sal, le daba de chaleco, llevaba la sal siempre escondida, que aquí, cuando lo volvíamos, se echaba la sal. Pero bueno, hay que quitarse, si acaso después podemos hablar del tema de ácido graso insaturado, en fin, hablando del tabaco, reducción de la ingesta de alcohol, por aquí como máximo 3 unidades al día. No me da tiempo a quitarlo, pero vamos, es 0, ¿vale? Y pasamos a un tercer concepto, a tercer tema, que es el tema de las dislipemias. La dislipemia del diabético es especial, porque ahora veremos que podemos hablar de las alteraciones cuantitativas y las alteraciones cualitativas. En alguna revista he hablado del tema este también, por lo tanto, siempre hablamos de colesterol bueno, malo, muy malo, odioso, asqueroso, de todo, hablamos de todo, ¿vale? De todo esto. Y esto es importante que lo tengamos muy presente, porque los triglicéridos va unido al diabético. Y esto es importante, además los triglicéridos no se tratan, ¿vale? Se tratan con ejercicio, con dieta, etcétera, etcétera. No se tratan con medicamentos, por mucho que nos empeñemos, ¿vale? Eso me enseñó un compañero que se marchó a Murcia, Antonio Hernández, me decía, Juan, me echaba siempre cuando hablamos de este tema siempre decía lo mismo, ¿no? Cuando llegan 900 o no sé cuánto, decía siempre santo. Pero bueno, insisto en que, como veis, valores bajos de colesterol bueno es la alteración más frecuente que hay en el diabético. Aumento de los triglicéridos y el colesterol de pequeña densidad, muy baja densidad, también es el perfil aterogénico, como veremos después, de lo que es las características del diabético y el colesterol. Como veis, tenemos que hacer un plan de vida, tenemos que plantearnos, seamos diabéticos o no, pero si tenemos dislipemia, desde luego que hay que plantearse cambios de estilo de vida, sí o sí. Nos guste más, nos guste menos, pero hay que plantearse cambios de estilo de vida. La dieta mediterránea que hablaba antes, o que nombré en la revista, aumento todos los días, andemos todos los días un rato, tampoco pasa nada, si es que no pasa nada, vueltas a la feria, aunque sea, ¿vale? Yo me doy todos los días que puedo, doy 3 o 4 vueltas, y cuando puedo, la verdad es que no todos los días, pero ya me gustaría a mí. O enfoques dietéticos con el tema de la sal, el tema del tabaco, el tema del alcohol, es fundamental. Todo diabético desde el punto de vista, con esas características de colesterol bueno, malo o muy malo, debería tomar estatina desde el punto de vista. Y es verdad que los límites de edades incluso se han demostrado, no sé si por aquí o por la siguiente, es el tema de los 75 años. A partir de esa edad no hay estudios que demuestren que las estatinas hacen el efecto que uno desea para los diabéticos. Recomendar la mejor actividad física diaria, como digo, porque vamos a desarrollar una cosa que llamamos la aterosclerosis, y esto es el envejecimiento precoz, por así decir, o el envejecimiento y el deterioro que va a tener los vasos en el diabético. Como veis, se aconseja controles cuando está tomando estatinas, pero lo que sí que está claro, no sé si se ve bien, pero aquí hay un estrechamiento, eso son las placas que llamamos de ateroma. Esto es el vaso y hay un estrechamiento. ¿Veis aquí? Perdón. Este estrechamiento, aquí se estrecha, cuello de botella. ¿Eso qué va a hacer? Pues ahora lo veremos qué va a hacer. Va a provocarnos un montón de consecuencias y que nos va a llevar un poco pues, a una situación bastante grave. Nos puede llevar perfectamente a hemorragias cerebrales, los ictus. Nos va a llevar perfectamente a tener ataques, infartos de miocardio. Nos va a llevar perfectamente a que esta placa de ateroma, que es lo mismo que hemos visto antes, se van a formar, las placas estas pueden saltar, o bien poder provocar unos coágulos, y es lo que llamamos trombosis, embolias, ¿vale? Como veis, las consecuencias son bastante graves. Y muchos, por no decir el porcentaje que tenemos en UCIs y que tenemos en la unidad de ictus, evidentemente muchos son diabéticos y sobre todo hay muchos dislipémicos.
Y esto es importante que nos metamos en la cabeza, nos guste o no nos guste. Las hemorragias cerebrales, de cualquier nivel, nos va a provocar pues, muchísimos problemas, como podéis imaginaros, ¿vale? Dicho esto, pues clasificamos incluso al diabético en función de las cifras que tenga, en muy alto riesgo o riesgo moderado, en función de la cifra, y esto ya está desfasado casi. Esto está desfasado. Yo ayer vi un diabético con LDL de 23. 23. Me le quité el gorro, le puse una alfombra, dígame qué haces, qué estás tomando, qué tal, porque me parece que el riesgo de la diapositiva anterior prácticamente puede haber desaparecido. Y eso es importante, ¿vale? Es muy importante, como podéis imaginaros. Por lo tanto, las guías americanas, todas las guías que tenemos de referencia a nivel mundial, hablan de lo mismo. LDL bajo, HDL alto, ¿vale? Y colesterol total, que muchas veces, ¿cuánto colesterol tengo? Pues me da igual lo que tengamos. Me interesa lo que llamamos el perfil lipídico. Y el perfil lipídico está compuesto por una serie de datos. Yo me llamo Juan, pero tengo un apellido, tengo 2 apellidos. Pues eso es lo que nos interesa a nosotros. Saber, alto colesterol, sí, pero ¿qué apellidos tiene usted? ¿O qué tenemos? ¿Vale? Porque yo tengo que bajar el malo y el muy malo, y tengo que subir el bueno. Yo le llamo al bueno el limpiador de fondos, como una pecera, donde si alguien tiene una pecera, tiene pescados que limpian los fondos. Yo tuve cuando era estudiante tenía una pecera y hay un pez que limpia fondos, pues esto es igual. Esto es exactamente igual. El bueno limpia el fondo, limpia las arterias, limpia los vasos y va a evitar el riesgo que tenemos de tener y padecer este tipo de problemas. Esto es repetir un poquitín también de lo mismo. Insisto, en los cambios de vida, debemos de plantearnos cambios de vida, cada vez más todavía. El tema de las estatinas que he dicho antes, todo diabético debe tomar o debe de tomar estatinas. Y luego estudios como el Predimed, que también he escrito un artículo sobre la dieta mediterránea, es fundamental. El tema del aceite de oliva, el tema de los frutos secos, en fin, hay una serie de elementos o de alimentos que nos pueden producir beneficios que se va a notar. Estamos hablando de largo plazo también, o de medio plazo, ¿vale? Pero ¿cómo se puede disminuir el riesgo de enfermedad cardiovascular? En la diabetes, pues, de esta manera, no es que no hay más, ¿vale? La enfermedad cardiovascular, especialmente las coronarias, es la principal causa de muerte en los pacientes con diabetes. Lo siento que tenga que decir estas cosas, pero ¿qué es lo que hay? Es lo que tenemos. Y no podemos mirar a otro lado. Este mayor riesgo se explica en parte por el mal control metabólico de la diabetes y por la presencia de dislipemias caracterizadas por niveles de triglicéridos altos y presencia de lipoproteínas de baja densidad, la LDL, pequeña y densa, que son muy aterogénicas y concentraciones bajas de colesterol bueno. Esta es aquí la cuestión, ¿vale? Y finalmente, como conclusiones, voy a hacer alguna conclusión más, pero es fundamental evitar el tabaquismo en la diabetes. ¿Cómo llevar? Bueno, pues pongo aquí tomar pastillas, seguir el plan de alimentación, hacer ejercicio, medirse la concentración, hacer la glucemia, apuntársela, el día y la hora, después de comer, antes de comer. Nos puede dar igual, pero por lo menos que se especifique, ¿vale? Evidentemente visitar al médico de cabecera a veces que sean necesarios y luego, pues bueno, pues saber de diabetes, conocer de diabetes. No podemos, yo tengo que saber de diabetes, yo debo de saber de diabetes por mi profesión, debo de saber lo máximo que pueda y me quedo corto. Muchas veces digo, madre mía, situaciones que veo que no son normales, no son frecuentes y que me la tengo que estudiar después de 40 años de ejercicio, me la tengo que estudiar. Pero no sabemos todo, pues igual que les pasa a los especialistas, porque esto cambia tanto y tan deprisa que debemos de estar, como dicen en mi pueblo, tenemos que estar al loro. Porque claro, nosotros médicos de cabecera tenemos que estar al loro de tantas cosas, pero bueno, que yo acepto el reto y por eso me gusta la medicina, me gusta lo que hago, y es que encima de todo esto me pagan todos los meses, coño, es que es una suerte eso, ¿no? Hacer lo que a uno le gusta y encima cobrar. ¿Qué tipo de ejercicio es el mejor? Yo lo único que hago es caminar. ¿Es suficiente? Me conformo. Que no sé otro. Ya, pero es que no te voy a decir que vayas a hacer el maratón. Claro.
Me explico, tenemos afortunadamente en nuestra ciudad tenemos magníficos parques, magníficos áreas de el cicloturismo, el tema del carril bici. Tenemos, no sé, es que tenemos parques y sitios para poder, luego tenéis gente más mayor, gimnasios que no cuestan un duro, tenemos en muchos sitios. Y encima de todo esto, las asociaciones de vecinos, amas de casa, pues también facilitan las cosas. Yo creo que incluso ahora hay unas rutas no sé cómo se llama, de la tercera edad, que también hacen salidas muy interesantes, hacen ejercicios en el parque. Es que el ejercicio, cualquier ejercicio, me sirve. Caminar sirve. Perfectamente. Ya que hicieran todos los que haces tú todos los días. A mí me gustaría a mí. Bueno, poco más, porque tampoco quiero cansaros y comeros mucho tiempo, así que poco más. Me imagino que luego al final, si en tu caso, si hay alguna duda o alguna pregunta, pues intentaremos contestarlas. Bueno, muchísimas gracias. Me voy a presentar otra vez porque os han contado muchísimas cosas y yo sí son totalmente ciertas. Yo creo que me tienen mucho cariño, tanto Juan Solera como Diego Gracias, y bueno, no es cierto. A ver, yo soy médico, soy endocrino, simplemente trabajo aquí en Albacete. He pasado por Almansa, estuve unos cuantos años trabajando en Almansa, 5 años, y la verdad es que estuve muy a gusto. También he pasado por Villarrobledo un poquito, un mes y medio o así, 2 meses por Ellín, es decir, que de comarcales de la provincia me los he visto todos, y luego pues desde febrero de 2018 estoy aquí en Albacete. Quería daros las gracias por invitarme. Para nosotros desde Endocrino, os tengo que ser sincero, y cuando llega el Día Mundial de la Diabetes, si no te invitan donde trabajas a hacer nada, resulta un poco doloroso, porque significa que algo has estado haciendo mal. ¿De acuerdo? Y es así. Entonces, pues me agrada muchísimo que me hayáis invitado. Vengo encantado, vendré siempre que queráis y cualquier cosa que necesitéis, sabéis que podéis contar no conmigo, sino conmigo y con todos mis compañeros, ¿de acuerdo? De Endocrino, ¿vale? Eso por ahí. Quería preguntaros una cosa. Bueno, la charla han puesto ahí como conferencia. Una conferencia es una cosa muy cerrada donde se habla y luego nadie interviene y no hay ni siquiera preguntas. Entonces, pues a mí no me parece hacer bien hacer una conferencia. Entonces, si os parece bien, ¿os importa que os pregunte cosas o no? No hay ningún problema, ¿no? Vale, pues entonces, yo he puesto aquí un título, pero me gustaría preguntaros una cosa, y es, si sabéis, el 14 de noviembre es el Día Mundial de la Diabetes. Entonces, me gustaría preguntaros 2 cosas. Una es, si sabéis por qué se celebra ese día y si sabéis a qué se dedica este año, porque cada año se dedica a una cosa. Por ejemplo, el año pasado fue a la enfermería. Se dedicó a la enfermería. Entonces quería preguntaros si sabéis a qué se dedica este año, el Día Mundial de la Diabetes. ¿No? Pues os lo digo yo. Este año, el Día Mundial de la Diabetes está dedicado a la accesibilidad. El Día Mundial de la Diabetes, el tema se decide a nivel mundial. Es decir, es un día mundial, entonces es una referencia mundial, ¿de acuerdo? Entonces el Día Mundial de la Diabetes este año hace referencia a la accesibilidad, a los cuidados de las personas con diabetes. Vosotros y yo tenemos muchísima suerte, es decir, cuando tienes una enfermedad crónica o un familiar tuyo tiene una enfermedad crónica, no hay nada mejor que nacer en España, igual que cuando naces mujer. Tú piensas y dices, has nacido mujer y dices, joder, a ver, voy a elegir un país del mundo para nacer siendo mujer. Macho, pues elige España. Y si naces con una enfermedad crónica o tienes una enfermedad crónica, elígete España también, ¿vale? Porque somos un país de altos ingresos. Es decir, no somos un país pobre, no vivimos en Bolivia, ni en Argelia, ni en Somalia. Y luego tenemos un sistema sanitario público, en el que todos decidimos pagar impuestos para que quien está enfermo no tenga que pagar por esos cuidados. Luego funcionará mejor, funcionará peor, el hospital estará que se cae, a nosotros estamos en un semisótano donde se va la luz, donde se va el agua, vale, perfecto. Pero aún así tenemos que sentirnos muy orgullosos de lo que tenemos, ¿vale? Entonces, ¿esa accesibilidad está garantizada para todos? Bueno, pues a nivel mundial, ¿os imagináis que no? Un país pobre pues lucha por tener muy poquitas cosas. Si vives en un país como Estados Unidos, pues no puedes pagar las insulinas que nosotros utilizamos. A mí no me cuesta ningún trabajo prescribir una insulina, y si estuvieses en Estados Unidos, o tienes un seguro privado que te lo pague, o no tienes dinero para pagarla, porque son carísimas.
Entonces, eso significa la accesibilidad, ¿de acuerdo? Entonces, es importante. Y luego otra cosa importante que se conmemora este año, no es el tema, pero es el que yo he elegido porque me parece que es muy importante, son los 100 años de la insulina. Este año es el centenario del aislamiento de la insulina, ¿vale? Igual, muchas veces una queja que transmitir los pacientes, ¿no?, aparte de cómo está el hospital, ¿no?, es, madre mía, es que no hacen nada, no inventan nada, no sacan nada para la diabetes, es que no han descubierto nada. A ver, yo quiero transmitir mi visión, ¿vale? Si una persona nacía antes de 1921 y hacía un debut de una diabetes tipo 1, que necesita insulina, ¿vale?, para poder tratarse, esa persona se moría. O sea, no es que vivía mal, es que se moría. ¿Vale? Es decir, las personas con diabetes tipo 1 necesitan insulina para vivir. Una persona, antes me comentaba una persona que me ha pedido una cosa, una persona a la que se le quita el páncreas se moría si no utiliza insulina. El 25% más o menos de las personas con diabetes tipo 2 están en tratamiento con insulina también. Y eso es gracias a que hace 100 años unas personas aislaron la insulina para poder utilizarla a nivel clínico, ¿de acuerdo? Es decir, que sí que se trabaja mucho. Yo voy a intentar, es muy breve la charla que os voy a dar, pero voy a intentar contaros 3 cositas, 3 fechas, ¿vale?, que a mí me parecen muy llamativas de estos últimos 100 años, 3 fechas nada más, e intentaré contaros hacia dónde creo yo que va el futuro, es decir, qué cosas me parece que yo echo en falta, ¿de acuerdo?, a día de hoy. ¿Os parece bien así? ¿Sí? No os pongáis tan serios. Tenéis una cara... Es que estamos con la boca tapada. Vale. Bueno, es que me la poquita puesta muy cerca. Mirad, yo he elegido 3 fechas. Os he dicho 1921, es decir, veis que hace 100 años justo, ¿vale? 1921, porque es el aislamiento de la insulina. He elegido 1993 porque se publicaron unos resultados que fueron muy importantes de un estudio en pacientes con diabetes tipo 1, que cambiaron la manera de ver cómo se trataban los pacientes con diabetes tipo 1, cambiaron completamente. Y luego he elegido 2019, que es el año en el que se mete en cartera básica de salud. Meter algo en cartera básica de salud significa que todas las personas con esas condiciones tienen derecho a ese tratamiento, ¿de acuerdo? En 2019 se financia la monitorización continua, el parche que llevan algunos pacientes con diabetes, para las personas con diabetes tipo 1, ¿de acuerdo? Lo cual también es llamativo. He elegido esas 3 fechas y sobre eso lo que vamos a ir haciendo es ver algunas cosillas que han ocurrido, ¿de acuerdo?, o que yo creo que pueden ir hacia el futuro, ¿vale? ¿Sabéis por qué el 14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes, o no? Porque se hace a nivel mundial todo. ¿Pero por qué? ¿Por qué el 14 de noviembre y no el 13? ¿O el 12? Claro, es decir, ¿por qué el 14? Pues tenéis aquí al protagonista del 14 de noviembre, es su fecha de cumpleaños. Ni más ni menos, ya está, es esa, es su fecha de cumpleaños, el 14 de noviembre. Es Frederick Banting, él nació ese día y curiosamente él presentó los resultados de que habían aislado la insulina también un 14 de noviembre. ¿Sabéis cuántos años tenía cuando lo presentó los resultados? Es acojonante. 30 años tenía. 30 años. ¿Y sabéis a qué se dedicaba? ¿Sabéis lo que era? Es médico, evidentemente, aunque lleve una bata de ferretero, pero es médico. ¿Pero sabéis qué especialidad tenía? ¿Con el perro? Traumatólogo. Esa fotografía es de 1922. Esta es la presentación de los resultados en 1922, la foto es de 1921. Es de 1922, la foto. De 1921. ¿Vale? ¿Lo sabíais o no? Que ya sabéis cosas curiosas, ¿vale? A ver, mirad. El aislamiento de la insulina tiene su cosa romántica, ¿de acuerdo? Su cosa romántica de que para que algo bonito ocurra tienen que darse muchas casualidades. Entonces, fijaos, un traumatólogo, un cirujano ortopédico cirujano ortopédico, ¿vale? Que lo que le ocurre es una cosa súper curiosa y es que él va a la Primera Guerra Mundial, vuelve, no tiene trabajo, entonces le encargan que haga una charla sobre el funcionamiento del páncreas. Simplemente, no tiene trabajo, le dicen, oye, ¿puedes dar una charla de cómo funciona el páncreas que te la pagamos? Y dice, pues sí, por supuesto, claro. Y entonces se pone a prepararse esa charla. Y justo antes de irse a dormir, lee este artículo
¿vale? Que es de Moisés Barron. Lee este trabajo, él antes de irse a dormir lee este trabajo, ¿de acuerdo? Y de madrugada se despierta y apunta en el libro de notas, porque no existía el iPad, apunta en el libro de notas. Coger a los perros, ligarles el conducto del páncreas, producirles una pancreatitis y que se vaya atrofiando el páncreas. Y una vez que el páncreas esté atrófico, ya no tenga páncreas exocrino, coger y entonces aislar la insulina. Realmente, para aislarla no hacía falta complicarse tanto la vida, era más fácil. Pero fue el paso para que él con esa idea llegase al dueño del laboratorio, que es este laboratorio, y le dijese, mira, es que sé cómo aislar la insulina. Lo único que necesito es que me dejes perros para poder hacer el ensayo, el laboratorio y a un ayudante. ¿Vale? Él no tenía ni idea de diabetes. De los 4 que firman al final el trabajo, ninguno tenía ni idea de diabetes. Solo el dueño del laboratorio tenía idea un poco de investigación. Este es un estudiante de biología, digamos. Y cosas curiosas. Cuando van a buscar quién le iba a ayudar, resulta que se presentan 2 personas. ¿Vale? Él es determinante para que todo funcionase, para poder aislarlo. ¿Sabéis por qué fue él? Se lo jugaron con una moneda. Es decir, se presentaron 2 personas, los 2 podían haber sido determinantes y se lo jugaron con una moneda simplemente. ¿De acuerdo? La relación que él tenía con la diabetes, para que la entendáis, era que su tía había fallecido de diabetes tipo 1. ¿De acuerdo? Esa era su única relación con la diabetes, ese era su interés en la diabetes. Este era un tío brillante, era un buen estudiante, pues se lo pusieron a ayudarle, ¿de acuerdo? Pero fijaos cuántas casualidades, ¿no? Es decir, mucha gente había trabajado mucho, había publicado cosas, pero al final es un artículo que se lee antes de irse a dormir, que se despierta de madrugada y un ayudante que se juega al puesto con una moneda, ¿de acuerdo? Y así aíslan la insulina, ¿vale? Desde hace 100 años hasta ahora. ¿Qué es lo que ha ocurrido desde hace 100 años? Sabéis que los que seáis más mayores, las primeras insulinas, ¿de qué eran? De cerdo o de vaca. Esas eran las primeras insulinas. Vaca y cerdo, hasta donde yo sé, pero probablemente también, es decir, cualquiera sirve. ¿Cuál es el problema de pincharte una insulina de vaca, caballo o cerdo? Pues que no es exactamente igual que la humana. Y entonces cuando te la pinchas, pues claro, debía de producir cada reacción alérgica del copón. Y cuando llevases 5 años poniéndotela, de 100 unidades estarías en 500, porque eso se destruía, ya está, se va destrozando y no vale para nada ya esa insulina. Es decir, es una cosa muy temporal. El primer paso fue hacer a insulinas humanas. Es decir, que la insulina que utilicemos sea exactamente igual la molécula que la insulina humana. Y después se ha avanzado muchísimo, es decir, hoy nosotros no utilizamos insulinas humanas, utilizamos lo que se llama análogos de insulina. ¿Un análogo de insulina qué es? Pues un análogo de insulina es la molécula de la insulina que se ha modificado, genéticamente la hemos modificado, para que se comporte de una manera diferente, o para que se haga muy lenta, o para que sea mucho más rápida. ¿Vale? Así, por ejemplo, pues tenéis aquí algunas fechas. En el año 1996, pues se empiezan a utilizar los primeros análogos de insulina rápida. En el año 2000, pues una insulina que fue súper famosa, la Lantus, ¿vale? Que era el primer análogo de insulina de acción lenta, insulina basal. En el año 2015, pues los análogos de insulina lenta de segunda generación, que son pues todavía mejores, menos variables, hacen menos pico, duran más tiempo. En el año 2017, pues una insulina rápida de segunda generación, que es aún más rápida, hace el efecto más deprisa, menos deja de hacer efecto antes. Dime. Es esta. Ultra rápida, ¿vale? ¿Cuál es el problema de la insulina rápida? Mirad, el problema de la insulina rápida es que en el páncreas, la insulina, para ocupar menos espacio, se une y forma hexámeros, forma conjuntos de 6. Cuando yo me la pincho... Claro, tienes que tener cuidado, porque hace el efecto muy deprisa. Por eso se debe poner justo antes de empezar a comer, de ir a comer, porque si no hace el efecto muy deprisa. No hay punto que entre verdura y tal y cual. Empiezo por el postre.
Eso es fácil, eso es muy fácil. Si tengo 100, a la hora, cuando estoy cenando me está quitando. Pero eso es muy fácil, es decir, lo bueno es tener muchas insulinas y elegir la que mejor nos va a cada paciente. Es que cada paciente es diferente. Es que lo que a uno le va bien, lo que a mi vecino le va bien, a mí no me va bien. Claro. Pues utilizamos una que sea más lenta. O la puedes poner incluso después, si te va mejor. Es decir, tienes todas las opciones, es decir, pero lo bueno es tener distintas opciones, porque si no, no podemos adaptarlo. ¿Vale? Esto es el pasado, es lo que ha ido ocurriendo. Yo os he puesto aquí algunas cosas que tienen que ver un poco con el futuro. ¿Qué piden las personas que tienen diabetes? ¿O qué esperan? ¿O qué se espera de la investigación? Pues os he puesto, por ejemplo, insulinas con mayor duración. Mirad, para una persona con diabetes tipo 1 que se pone 4 veces insulina al día, para esa persona saber que se tiene que pinchar es lo de menos, ya lo sabe, lo tiene asumido. Pero para una persona con diabetes tipo 2, el pincharse es muy diferente, es un cambio completamente diferente. Y en algunos tratamientos que nosotros utilizamos que son pinchados una vez al día, ¿qué vimos? Pues que cuando ese tratamiento se podía utilizar una vez a la semana, lo empezó a utilizar muchísima más gente. Pues un avance es conseguir insulinas semanales. Probablemente para una persona con diabetes tipo 1 no sirva, pero para muchas personas con diabetes tipo 2, pues ponerte la insulina una vez a la semana, joder, pues menuda ventaja, ¿verdad? Es decir, pues en eso es una cosa en la que se está trabajando, ¿de acuerdo? Y ya hay insulinas que están probadas en personas con diabetes tipo 2, que todavía no están comercializadas, pero que se comercializarán pronto probablemente. Y son insulinas semanales, pues es un avance también que podemos esperar. Insulinas con acción preferente a nivel hepático. Mirad, una persona que no tiene diabetes, su insulina sale del páncreas y el primer sitio donde actúa es en el hígado. El primer sitio donde actúa es en el hígado. Y después la que sale del hígado es la que se va por el resto del cuerpo. Cuando una persona con diabetes se pone la insulina, se va por todo el cuerpo y la que queda se va al hígado. ¿De acuerdo? Es completamente diferente. Eso hace que, por ejemplo, una cosa que siempre se dice, cuando se empieza con insulina, la insulina hace que ganes algo de peso. Es cierto, porque hay que utilizar más insulina de la que de verdad sería necesaria. ¿Cómo se corrige eso? Pues buscando en investigación insulinas que tengan una acción preferente a nivel del hígado. También están en desarrollo. Hubo una que casi llegó a comercializarse, pero que al final se suspendió, pero hay otras que están en investigación y que tienen un efecto fundamentalmente a nivel hepático. ¿Qué se consigue con eso? Que haga falta menos insulina, y al hacer falta menos insulina se gana menos peso, ¿de acuerdo? Que tiene otra alternativa. Y luego, lo que todo el mundo querría, es decir, lo que toda persona con diabetes querría, ¿qué es? Pues ponerse una insulina y que haga efecto cuando estoy alto, y que si estoy bajo deje de hacer efecto. Eso es esto, es una insulina de acción sensible a la glucosa. Ahí hay muchísimas cosas escritas, hay muchísimas patentes, pero la mayoría no valen para nada. Es decir, esto está muy, muy lejos. ¿Por qué está muy lejos? Pues porque la insulina es un fármaco y tiene que controlar algo que son los niveles de azúcar en sangre. Y los niveles de azúcar en sangre tienen un margen que es muy estrecho. Es decir, el margen correcto es muy pequeño. De tal manera que conseguir esto, una insulina que sea capaz de funcionar bien cuando estás alto y que cuando estás bajo deje de funcionar, es muy difícil de conseguir. Pero también hay insulinas de este tipo en investigación, ¿vale? Están en las primeras fases, es decir, se verá dentro de muchísimos años si funciona, pero ya las hay. ¿Cómo funcionan? Mirad, es muy fácil de entender. Yo tengo la insulina y tengo una especie de trocito pequeño que se le pega a la insulina. Y solo se le pega si el nivel de azúcar está muy bajito. Si está bajito, lo tiene pegado y la insulina no puede funcionar. Pero cuando está alto, se despega y deja la insulina funcionar. Esa es la manera más sencilla de conseguirlo. Lo que ocurre es que esto, pues aún está muy lejos de conseguir. ¿De acuerdo? En diabetes tipo 1,
Pues si tenéis familiares con diabetes tipo 1, si tenéis diabetes tipo 1, pues seguro que conocéis a gente que lleva una bomba de insulina, un sensor. Son sistemas integrados, lo que hace es poner la insulina en función de cómo están los niveles de glucemia. Son sistemas mucho más complejos, ¿de acuerdo? Pero también han avanzado muchísimo, ¿de acuerdo? Y es un aspecto que también es de futuro, poder poner una bomba que lleve insulina y que lleve glucagón. El glucagón es la hormona que hace que te suba el azúcar, es decir, que te evite las hipoglucemias. Bueno, pues esto se está trabajando también en bombas que llevan no solo insulina, sino la insulina y el glucagón para corregirlo si está demasiado bajo. ¿De acuerdo? ¿Bien, más o menos, hasta aquí? ¿Sí? Vale. La segunda fecha que os he puesto era 1993. ¿De acuerdo? Era 1993. Y os he puesto 1993 porque es el año que se publica este trabajo, ¿vale? Y os digo lo que ocurrió en 1993. Mirad, desde que se aísla la insulina hasta esta fecha, ¿vale? Toda la investigación lo que intentaba era que las personas con diabetes tuviesen que pincharse menos. La insulina que había era insulina animal, simplemente, o ya insulina humana, y era, joder, ¿por qué pincharme 4 veces al día? Si pudiese pincharme 1 o 2, estaría fenomenal. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Que las personas con diabetes tipo 1 se pinchaban pocas veces. Con eso, ¿vale? Pinchándose poco, con eso lo que conseguían era no estar muy altos. ¿Pero a costa de qué? A costa de que empezasen a aparecer muchísimas complicaciones relacionadas con diabetes. Problemas en los ojos, problemas en el riñón, problemas en los nervios, infartos. Es decir, se había priorizado, voy a intentar pincharme menos, sin saber que eso tenía unas consecuencias. Cuando Frederick Banting, que es el señor ese de la bata, aísla la insulina, él dice, hemos conseguido transformar una enfermedad que es aguda y mortal en una enfermedad crónica, pero no la hemos curado. Los pacientes con diabetes ahora pueden vivir, pero no se han curado, ¿de acuerdo? Y eso tenía consecuencias, que son complicaciones crónicas. ¿Por qué os he destacado este trabajo? Pues porque este trabajo lo que hizo fue decir cómo tenían que estar tratadas las personas con diabetes tipo 1. Y eso tenía 3 palos, que es, se van a pinchar insulina varias veces al día, con múltiples dosis de insulina o con una bomba de insulina. Segundo, se van a hacer muchos controles de glucemia, capilar inicialmente y después con el sensor ahora, pero tienen que tener muchos controles de glucemia. Y tercero, tienen que saber qué hacer con ese dato, tienen que recibir educación terapéutica, necesitan a alguien que les haya enseñado cómo manejar esos controles y esa insulina, ¿de acuerdo? Esos eran los 3 pilares que aparecían en el trabajo, y ese es el tratamiento de la diabetes tipo 1 a día de hoy, desde el año 93. Que te pita porque la tienes alta, porque te has puesto poca, como está diciendo que el FIA es que si mal... Lo que te he comentado antes. Bueno, te termina bajando, ¿no? Esto es más, es para que me ponga un modo. Claro. Porque esto igual tengo 300. Bueno, o igual no. Que de esto también hay que pega. Claro, claro, todo tiene pegas, si no sería perfecto el mundo y no es perfecto. Pero un negocio redondo. Bueno, ¿habéis visto esta parte? ¿Sí? ¿Del trabajo? ¿Qué es lo que nos faltaría? Os he dicho, vamos a ver un poco el pasado, ¿qué es lo que nos falta en el futuro? Bueno, pues en el futuro lo que nos faltan son la capacidad de poder tomar mejores decisiones. Es decir, que cada vez que viene a la consulta una persona con diabetes, yo supiese lo que él está diciendo, que es cuál es el mejor tratamiento para él. ¿Cuál es el problema? Pues que los estudios que hacemos son muy buenos, los estudios que se publican son buenísimos, pero al final, cuando se publica un estudio de 2 fármacos, ha comparado A con B. Y antes Juan decía, pues si es que hay, fijaos, hay una cantidad de combinaciones infinitas, pero solo con grupos de fármacos, para que veáis el dato, en Albacete, cuando la pandemia, miramos qué tratamientos llevaba la gente que había ingresado y que tenía diabetes y que ingresaba por COVID. Pues había 44 variaciones diferentes, es decir, había 44 combinaciones de tratamientos posibles, perfectos todos, es decir, que se podían hacer.
¿Cuál es el problema? Que yo eso en investigación yo no puedo saberlo, porque en un estudio comparas A con B. Entonces necesitamos datos que sean diferentes. Esto lo que hace referencia es a un tipo de estudios diferente, que lo que hacen es ver datos de vida real. Se hacen muchísimos, es decir, aquí es más difícil, pero por ejemplo en Estados Unidos pues cogen y dicen, a ver, 50 millones de personas que tengo aseguradas con este seguro. ¿Qué están utilizando? ¿Qué características tenían? ¿Qué les ha ido bien y qué les ha ido mal? Y a partir de ahí se dice, pues personas con estas características tendrán que ir a este tratamiento, personas con estas características tendrán que ir a este otro tratamiento, ¿de acuerdo? Y poder saberlo. Y luego a nivel también, pues de estudios genéticos que te digan si una persona va a responder a un fármaco mejor, si va a tener más efectos secundarios por un fármaco, pues esto será una medicina de precisión que veremos en el futuro, ¿de acuerdo? Hoy, ¿cómo lo hacemos? A ojo. Pues a ojo tú dices, yo creo que a este le va a ir mejor esto o le va a ir mejor esto otro. Bueno, pues eso, que no tengamos que hacerlo a ojo, ¿no? Que podamos hacerlo simplemente pues con inteligencia artificial, que nos ayude y nos diga, pues no, mira, este, por las características que tiene, por el estudio genético que tiene, este tratamiento va a ser mejor para él. ¿De acuerdo? Y esta es la última fecha que he elegido, que era 2019, ¿vale? La foto ahora os explico lo que es, ¿de acuerdo? 2019, he elegido esa porque había, si habéis visto, yo he elegido 3 fechas. La primera hizo que se evitasen las complicaciones agudas, es decir, que las personas con diabetes tipo 1 no muriesen por eso. La segunda fecha sirvió para decir qué había que hacer para reducir las complicaciones crónicas, para tener menos afectación en los ojos, en el riñón, en los pies, en el corazón, haciendo todo lo que había que hacer. En diabetes tipo 2, lo más importante es lo que has dicho, Juan, antes. ¿De qué sirve ver la hemoglobina si no sé cómo tiene la tensión o el colesterol o si fuma? No es para nada, es decir, es todo. Hay que mirar todo en su conjunto y de esa manera reduces el riesgo de complicaciones crónicas. Yo siempre digo lo mismo cuando hay un estudiante, digo, si te metes en una consulta y pasa una persona con diabetes y no le han tomado la tensión, no ha mirado a ver cómo tiene el colesterol y no ha mirado los pies, pues cámbiate de médico, porque vas a aprender poco con ese. Es decir, pues tiene que ser un poco todo, ¿de acuerdo? Complicaciones agudas, complicaciones crónicas y faltaba una cosa, que es la calidad de vida. Mejorar la calidad de vida. Esto, esa financiación es una apuesta clara por mejorar la calidad de vida, porque se aprueba sin ningún estudio que diga que van a estar mejor controlados. Se aprueba simplemente para decir, hay personas que se tienen que pinchar en el dedo 5 o 6 veces al día y creemos que merece la pena financiar algo aunque sea más caro para que no tenga que pincharse 5 o 6 veces al día. Es decir, simplemente por una cuestión de calidad de vida, nada más. Os he puesto aquí 2 fechas también. Esta, ¿sabéis de qué es? Aparte de la caída del muro de Berlín, 1989 en diabetes, sobre calidad de vida. Algo que cambia mucho, da mucha calidad de vida, si ahora lo pensáis. ¿No? Los bolis, las plumas, macho, las plumas. Es decir, hoy en día cualquiera ve una pluma y le parece la cosa más absurda del mundo, pero es que antes de 1989 no había plumas. Con una jeringuilla a pincharte donde pillases. Es decir, esto, que parece una tontería las plumas, es un factor de calidad de vida claramente para esa persona con diabetes. Es decir, puedes llevar tu pluma donde quieras. 1999 son los primeros sensores, ¿de acuerdo? Y esta chica, os he puesto la foto, es la hija de Kate Moss, que es una modelo muy famosa, desfiló en la Semana de la Moda de Milán con una bomba de insulina. ¿Vale? Es una foto que se hizo muy, muy viral en todas las redes sociales y esta chica, yo os digo que ha hecho más por visibilizar la diabetes de lo que yo haré en toda mi vida, simplemente saliendo con la bomba de insulina a desfilar. Es un paso muy, muy importante, ¿de acuerdo? Porque sale a desfilar con su bomba de insulina, ya está. Lo visibiliza. Las personas con diabetes tienen que ser visibles dentro de la sociedad. La gente tiene que saber que tiene un compañero en clase que tiene diabetes tipo 1, o que tiene un compañero en el trabajo que tiene diabetes, o que su vecino tiene diabetes. No pasa nada, es decir, se trata de visibilizarlo. Que el niño en el colegio va de excursión, que no puede estar apartado y decir, no, es que tiene diabetes, pobrecito. Que no.
que en una carrera van personas con diabetes, que hay personas que hacen alta montaña que tienen diabetes, es decir, Nacho Fernández del Real Madrid tiene diabetes tipo 1, es decir, no pasa nada, juega en la selección, juega en el Real Madrid, ya está, y tiene diabetes. Y la última parte, dímela. Una preguntita. Dímela. ¿Una persona que no ha tenido nunca diabetes puede Sí. padecerla en el futuro, en algún momento? Sí, perfectamente. Puede aparecer en cualquier momento. Perfectamente. De hecho, la diabetes desde el nacimiento, cuando dice la gente, ¿de cuándo tienes diabetes? Desde que nací. Eso no existe, prácticamente nunca, es imposible. Solo es en casos muy, muy raros de diabetes genéticas, ¿vale? Pero la diabetes, por ejemplo, tipo 1, no existe desde el nacimiento, no ocurre desde el nacimiento. Y los síntomas, porque por ejemplo Manuel Vázquez, ¿Vale? el historietista, murió por un problema de diabéticos sin saber que era diabético él. Eso es un problema No lo importante. sabía. Y murió por un problema de diabetes. Esa es la labor que hace este hombre. Claro. Mariano, son los síntomas. Esa es la labor que hace este hombre, que es concienciar de cuáles son los síntomas de la diabetes, para que Claro. quien tenga diabetes no termine ingresando. En una persona con diabetes tipo 1, muchas terminan ingresando en el momento del debut. ¿Por qué? Pues porque los médicos a veces no nos hemos dado cuenta. A veces incluso nos han preguntado y hemos pasado por alto pues síntomas que son importantes. Pero la gente los tiene que reconocer, se tiene que dar cuenta. Él no lo sabía. Y en las campañas, todos los que se hacen la prueba de glucemia, yo no soy diabético, y nos hemos encontrado gente con 450, con 495, con 350, Claro. que para eso se hacen las campañas. Lo ha dicho antes Juan en el estudio. En el estudio diabetes, lo que se hacía era lo siguiente. Os explico cómo está hecho ese estudio. Ese estudio está hecho de la siguiente manera. Se elige una representación de toda la población española, para que el resultado sea representativo de toda la población española. Y es tan fácil como, ¿cómo te llamas? Valeriano. Valeriano. Yo te llamo y te digo, Valeriano, Sí. mire usted, ¿tiene usted diabetes? No creo. ¿Vale? Y entonces Valeriano dice, no, yo no tengo diabetes. Entonces digo, Valeriano, ¿quiere participar en un estudio? Y Valeriano dice, sí. Pues mire, Valeriano, el estudio consiste en que le vamos a hacer una sobrecarga oral de glucosa. Claro. Entonces, ¿qué ocurría? Que de toda esa gente que había dicho que no, ¿vale? De los que tenían diabetes, la mitad, cuando lo llamamos, ¿tiene usted diabetes? Sí, sí, yo tengo diabetes. Bien, pues ya está, sí, perfecto. De los que decían que no, luego de ese total 13,9%, la mitad se habían diagnosticado habiendo dicho que no tenían diabetes. Claro. ¿Eso Yo era así? realmente no lo sé. Bueno, Creo que no. imaginamos que no. Pero vamos. Bueno, y sobre la calidad, os he dicho algunas cosas sobre insulina, sobre todo, y en cuanto a la calidad, ¿qué cosas se pueden mejorar? La primera, que la administración de la insulina sea menos invasiva. La insulina a día de hoy se pincha, ¿vale? Ha habido dos intentos de conseguir insulinas que no son pinchadas, que eran inhaladas, ¿vale? Pero las dos, el problema que tenían es que era muy, 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 muy caro fabricarlas. Era tan caro que no siguieron adelante. Entonces, a nivel de inhalación, imposible. Y hay ahora mismo también trabajos en insulina oral. El problema de la insulina oral es que es una proteína, cuando te la tomas se degrada en el estómago. Entonces hay que buscar la manera de que sea capaz de entrar con una cápsula y con esa cápsula no se degrade y seas capaz de absorberla, lo cual es bastante complicado. Pero también se está trabajando en eso, es decir, en el futuro pues seguro que va a haber insulinas orales, ¿de acuerdo? En pastillas, ¿vale? Sensores de glucemia menos invasivos, no tener que pincharme en el dedo ni tener que llevar un parche como los que llevan ahora mismo, ¿de acuerdo? Pues hay a través de nanotecnología, como especie como de tatuajes, que probablemente en el futuro pues sea como se mida la glucemia sin tener que hacer un pinchazo, ¿de acuerdo? Es decir, eso probablemente no esté tan lejos. Cuando digo no tan lejos, quiero decir, yo qué sé, 5 o 10 años, ¿vale? Y luego el último paso es esa accesibilidad, que os he dicho que era el lema del Día Mundial de la Diabetes de este año, la accesibilidad a los recursos terapéuticos, ¿vale? ¿Sabéis por cuánto vendieron la patente esos investigadores del principio? Y así volvemos al principio. ¿Por cuánto la vendieron? Por $1, ¿vale? Es decir, la donaron por $1. ¿Para qué? Para que nadie en el mundo se quedase sin insulina si la necesitaba. Simplemente por eso, pues
Ya está. Pues ellos la donaron Parece un acierto. por $1, simplemente. ¿De acuerdo? Y nada más por mi parte. Muchísimas gracias. Perdonad. Dime. ¿El glucagón funciona ya inhalado? Buah. Tema... me la llevo puesta. A ver, el glucagón tiene un problema. Si tenéis glucagón en casa o si habéis tenido que utilizarlo, el glucagón tiene un problema. El glucagón que hay comercializado habitualmente es un envase naranja que se guarda en el frío, que tiene un problema. El glucagón, para que no se estropee, está liofilizado, es un polvo. Entonces en la caja viene, para los que no sepáis, viene una cajita, tiene el botecito con el polvo y una jeringa con un disolvente. Cuando tienes a un familiar inconsciente, ponerse en la situación o convulsionando porque tiene una hipoglucemia, tienes que abrir la caja, coger el líquido, echarlo en el polvo, moverlo, sacarlo, ¿vale? Y entonces pinchárselo. La pregunta es, ¿cuántas veces creéis que realmente se administra el glucagón cuando se hace de esa manera? Cercana a 0. Es decir, la probabilidad de que al final a esa persona se le haya puesto el glucagón es cercana a 0, es muy, muy difícil, porque estás nervioso, tienes a un familiar tuyo que ves que está enfermo, que le está pasando algo, que está convulsionando, que está inconsciente, es muy difícil. Ahora mismo hay un glucagón intranasal comercializado, ¿vale? Intranasal es un cacharro, le quito el tapón, ¡puf!, ya está, administrado. Perfecto. El problema es que el precio es muy caro y ha salido con visado. Visado quiere decir lo siguiente, un visado es que tiene unas indicaciones, que yo las sé como médico, pero que el Estado lo financia en según qué indicaciones, en unas sí y en otras no. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que ha salido financiado para niños y tiene una condición que es que en el visado pone que tiene que ser, primero, para niños y que hayan tenido un episodio de hipoglucemia grave. ¿Vale? Hipoglucemia grave quiere decir que has tenido un episodio en el cual has tenido una hipoglucemia en la que alguien ha tenido que ayudarte. Problema, yo no sé si soy familiar del inspector, no pasa nada, yo os lo digo, ¿vale? Él ha hecho una interpretación diferente de la que han hecho en el resto de comunidades autónomas. En Murcia, en Valencia, es decir, en el resto de comunidades, cuando se ha pedido para un menor, lo que estás intentando es que si tiene una hipoglucemia grave, pues que lo puedas tratar, es decir, y en los niños lo suelen visar sin ningún problema. Aquí en Albacete el inspector los rechaza a todos, porque lo que hace es entrar en la historia, y entonces te pone, he revisado la historia y no ha estado en urgencias con hipoglucemia grave, y nos los rechaza a todos. Es decir, está comercializado, tú si quieres podrías pagártelo, no hay ningún problema, pero no está financiado, no te lo van a financiar, ese es el problema. ¿Qué precio tiene? 100 y algo, si no me acuerdo mal. Es interesante tenerlo por lo menos. Sí, no se gasta, es decir, una vez que lo normal del glucagón es que se te caduque sin haberlo utilizado, es decir, que no sé utilizarlo. Hombre, yo sí tengo claro que yo tengo un niño pequeño en casa con diabetes tipo 1 y yo voy y lo pago, exactamente igual que pasaba con los sensores, es decir, con los sensores, pues una persona con diabetes tipo 1 adulto no se lo pagaba, pero si tienes un niño pequeño, dices, mira, 120 euros pues marchando, ya me lo quitaré de lo que sea, es decir, de comida si hace falta. Ahí está la diferencia. En Canadá se está haciendo unos experimentos, bueno, señor, ya, unas células pancreáticas, unos islotes pancreáticos. Que eso sí que sería, pues sí, curaría la diabetes. Vale. ¿Te refieres a alguien en concreto o no? Bueno, está en Canadá. En Canadá. Es el científico médico. Vale. Aquí, de tratamiento con islotes... No, aquí no, bueno, que yo sepa en España, no. Os lo digo por si a alguien os suena, de tratamiento con islotes hubo una persona muy famosa que trabajó mucho con islotes, que os suena porque fue ministro de Sanidad, que es Bernard Soria, ¿vale? El problema es que todos los resultados que presentó, luego se los echaron un poco como que no estaban muy bien hechos, me parece, creo, y se quedó en nada. En cuanto a trabajo con islotes, sí que están trabajando, es decir, yo te digo que, por ejemplo, no digo nombre, pero... empresas de industria farmacéutica muy ligadas a la diabetes, ¿vale?, que empiezan por N y termina por DIS, ¿vale?, sí que tienen una línea de trabajo de células,
Pero no solo para diabetes, hay muchas enfermedades que se curan poniendo células correctas, por ejemplo el Parkinson, ¿de acuerdo? Es decir, en el Parkinson hay un defecto de unas células que producen una hormona. Si tú la corriges, quitas el Parkinson, es decir, están trabajando mucho en eso y en diabetes también, ¿de acuerdo? Otra cosa es que eso vaya a tener unos resultados a corto plazo, pero dentro de lo que son esas empresas tienen líneas de investigación completamente dotadas económicamente para investigar en ese tema. Por supuesto, es decir, lo que pasa es que hay que entenderlo como hay que entenderlo, es decir, yo a día de hoy lo que lo entiendo no es como me hacen un trasplante de islotes y me he curado, sino que entiendo como Juan fabrica unos islotes que funcionan bien y son capaces de producir insulina en función de cómo tengo los niveles de azúcar y periódicamente me trata con islotes, que son células vivas generadas, es decir, no quiero ser negativo, pero no lo veo como se ve de me han hecho esto y me han curado de la diabetes. No lo veo de esa manera, lo veo como un tratamiento para tratar la diabetes tipo 1 de sustitución, un tratamiento de sustitución, pero en vez de con la hormona, con unas células que liberen la hormona. Es decir, lo veo de esa manera a futuro, ¿vale? Nada. ¿Había una pregunta más por ahí? Sí. Hace una semana, dos como mucho, se aprobó en el Senado poner el flash a los diabéticos tipo 2 insulinodependientes. Eso en el Senado está firmado y aprobado, pero ¿eso cuándo se va a llevar a cabo? El Senado lo que hizo fue dar su apoyo, digamos, es decir, no, el Senado no aprueba las cosas, es decir, la cartera básica de salud en España se aprueba a propuesta de alguien en Consejo Interterritorial, es decir, una cosa es que yo diga, reúna a personas del Congreso, de los diputados o a senadores y les diga, ¿qué os parece este tema? Y ellos me digan, te apoyamos, perfecto, pero eso no está financiado, es decir, no está en cartera básica de salud, es el problema. Para que se haga, por ejemplo, el flash en diabetes tipo 2 ya lo ha aprobado Navarra. Navarra lo tiene, es decir, ¿por qué? Porque Navarra tiene pasta. Y entonces Navarra ha dicho, yo tengo pasta y yo quiero financiar algo. Y entonces el Ministerio de Sanidad le dice, ¿tú tienes pasta? Y dice, sí, yo tengo pasta. ¿Le debes dinero a alguien? No le debo dinero a nadie. Pues entonces lo puedes hacer. Pero si, yo no quiero decir que nosotros no tengamos pasta, pero igual si voy yo y digo, yo quiero hacer esto, y me dicen, ¿tú tienes pasta? Y digo, bueno, regular. ¿Le debes dinero a alguien? Bueno, igual un poco. Me dice, pues entonces no lo puedes poner. Es decir, ¿cuándo llegará? En el momento que sí que esté en cartera básica de salud. Cuando algo se aprueba entre todos y se pone en cartera básica de salud, la diferencia está en que ya nadie puede decir que no lo puede financiar, tiene que asumirlo. Eso mola, porque si tú eres el Ministerio de Sanidad, tú dices, quiero que se financie en cartera básica de salud el glucagón intranasal. Y es guay porque, ¿quién paga esto? La comunidad. Apáñatelas como puedas, lo tienes que financiar. Entonces, en el momento que se financie en cartera básica de salud ya no hay ningún problema, porque ninguna puede decir que no. Pero lo del Senado a aprobación en cartera básica de salud yo lo veo diferente. Es decir, a mí me pareció que era un apoyo lo que daban, un apoyo a que se haga. Y se hará... Ponía muy claro que era aprobado por el Senado. Eso es, pero el Senado... Una propuesta presentada por el PSOE. Claro, eso es decir, yo tengo un fármaco y yo puedo moverlo para que se vaya moviendo, es decir, si yo lo muevo, le doy voz por redes sociales, me reúno con congresistas, me reúno con senadores y consigo ese apoyo, ese es el paso previo, es decir, a que consigas que se meta en cartera básica de salud. ¿Vale? Es una manera de ir acelerándolo. Tengo una duda. Algunas veces, con la misma comida, la misma medida, te pones insulina, bien, ¿no? Pero hay veces que como llevas el sensor y ves que no baja nada, es como si no la hubieses asimilado. Porque vas mirando con el sensor cada media hora y se queda, y luego, claro, sube 200. ¿Por qué ocurre? Vamos, es una duda que tengo. Lo más normal es porque a lo mejor la administración no haya sido correcta por algún motivo.
Es decir, por ejemplo, si la rotación no es perfecta, si yo cuando pongo la insulina no roto bien, puede haber zonas que tengan un poquito más de grasa debajo de la piel. Entonces, en ese momento, al ponerla, no entra bien la insulina, no ha entrado bien. Las agujas que se utilizan, en las agujas hay que priorizar una cosa. Yo sé que mucha gente se queja de las agujas de 5, porque es muy pequeña, ¿vale? Es una aguja muy pequeña. Y de 4 también. Y de 4, efectivamente. Las agujas, lo que se prioriza es que no sea demasiado grande para que la inyección no se ponga intramuscular, porque si se pone intramuscular tiene más riesgo de tener una hipoglucemia. Entonces, ¿qué se prefiere? Que sea una aguja muy pequeña para que nunca entre demasiado profundo. Problema, que a veces con una aguja muy pequeña no se pone la insulina, chorrea, se ha salido. Si la zona está un poco con graseja, no lo absorbe bien, si tiene hipertrofia, es decir, ese es el problema. Entonces, a veces es, cuando notas que la has puesto y no hace ningún efecto, generalmente es porque algo ha ocurrido. Que es pues, que no ha hecho el efecto pues, porque se ha puesto en una zona que estaba más dañada o alguna cosa así. Vale. Y luego... Doctores. Vale. Dime. Dímela, espera, que tenía una pregunta que te dejo de medias. ¿Qué me puedes decir del diaprin? ¿El qué, perdona? Del diaprin. El diaprin que está hablando que es no es un medicamento, que son productos de hierbas que hacen mejorar la diabetes. No tengo Diaprin se llama. No tengo ni idea. ¿No? No lo conozco, no te ayudo ahí. ¿Es un tipo de insulina? No, insulina no, es un preparado... ¿Está en farmacia? No está en farmacia. Producto de parafarmacia, digamos, o algo así. Exactamente. Ni idea. Por eso quería preguntarle, porque habla de un endocrino que es el que lo está mandando a casa. No tengo ni idea. Ni idea. Me informaré mejor. Ni idea. Lo primero estuve ayer leyendo, precisamente ayer leyendo, pero voy a hacerlo cuando me quedo con los nombres. Entonces, Ni idea. Diaprisia, no lo cogí Diaprin y lo busqué en internet, en Amazon y todo eso, y arrancó. Pues para no tengo la diabetes, que es un conjunto de hierbas. Hay muchas promociones. Yo No tengo ni creo idea. que hay, no sé decir, tomadura de pelo, pero no sé si... Vamos, que... Por Vamos, eso- no... Yo desconfiaría, pero... Por eso preguntar, Desconfiaría. Sí, ya, pero es que aparte de eso hay un prospecto enorme. Bueno, pero... Eso tienes que meterte a leerlo, no... Eso es bueno... Es un doctor. Sí, pues eso es bueno para él. Ya está. Eso es bueno para él. Bueno, en nombre de Astadi queremos Bueno, hacerle un obsequio. muchísimas gracias. Don Juan, muchísimas gracias. Gracias. Y estos detalles, para que ustedes tengan un recuerdo, Muchísimas gracias. a ver si lo podemos abrir, Ahí, espera. que es un poco esto por aquí. Ahí está. Van grabados para que lo tengan ustedes como un Muy recuerdo. bien, muchísimas gracias.